Diana es una niña que a sus 13 años quedó en embarazo por una violación. Su violador fue un hombre de 67 años. Cuando supo sobre el embarazo, acudió a varias entidades de salud para practicar el aborto. Sin embargo, todas se negaron el servicio. Incluso le llegaron a decir que necesitaba una orden judicial para poder realizarle el aborto. ¿Y saben qué es lo peor? La niña cuenta que el médico trató de disuadirle a abortar diciéndole que otra niña de 14 años con una situación similar había decidido tener a su hijo. Finalmente se le logró realizar el aborto a la niña con la ayuda de una organización privada. Como Diana, existen muchas mujeres que a pesar de encontrarse facultadas para abortar, se les presentan problemas para acceder al procedimiento de manera fácil. Y ni hablar de las más de 400.000 mujeres que cada año abortan clandestinamente en Colombia. El aborto es una realidad existente en el país, gústele a quien le guste. Tristemente, tanto el gobierno nacional como el Congreso de la República actúan como si nada pasara. Por el lado del Congreso, estos han tenido 33 oportunidades para legislar sobre el aborto. Sin embargo, ninguno de estos proyectos logró prosperar. Obvio es que les da miedo perder votantes. Por su parte, el Ministerio de Salud se ha mostrado desinteresado a la hora de implementar regulaciones para que las mujeres puedan acceder al aborto, teniendo que tener así a la Corte Constitucional desde el 2006 diciéndole que por favor se tome el tiempo de regular el tema. ¿Y saben qué? El presidente de la República ha manifestado abiertamente que para él la vida empieza desde la concepción. Soy una persona provida, creo en la vida desde la concepción. Gracias, presidente. Volviendo a la problemática del aborto, así distintos entes gubernamentales traten de hacérselos de las gafas, para nadie es un secreto que la polémica sigue viva en la sociedad y todos los colombianos tienen una opinión frente al tema. Como prueba de esto, tenemos el caso que todos conocemos de Salvemos a Juanse. En este, un joven intentó evitar que su exnovia abortara, expresando que él iba a hacerse cargo del joven, a quien además nombró Juan Sebastián. Sin embargo, pese a los intentos del joven, la mujer acudió a Profamilia, quienes le realizaron un aborto amparados en una de las causales de la sentencia C-355 del 2006. A pesar de que el aborto ya se hizo, continúa habiendo un gran número de inconformidad en la población debido al caso, permitiendo ver que en Colombia aún existen personas que no están conformes con la entrada en vigencia de las 3 causales de despenalización del aborto. Una de esas personas inconformes es la ciudadana Natalia Bernal, quien recientemente interpuso la famosa demanda ante la Corte, la cual buscaba que las 3 causales del 2006 que permitían el aborto se desvanecieran, para que así la práctica volviera a ser considerada un delito, tal y como lo fue concebida en el artículo 122 del Código Penal. Pero el caso que les estamos contando no solo logró ser tan polémico por la demanda de Natalia Bernal, sino porque además el magistrado constitucional Alejandro Linares, a quien le correspondía presentar una ponencia frente a la demanda, decidió no acatar la petición que formuló la ciudadana y por el contrario propuso que el aborto se despenalizara por completo durante las primeras 16 semanas de gestación del feto y que posterior a esas 16 semanas se mantuvieran las 3 causales del 2006. Esta propuesta generó mucha controversia. Hubo quienes apoyaron a Linares, quienes mostraron su inconformidad de manera rotunda y quienes incluso le cuestionaron la competencia que el magistrado tenía para presentar una iniciativa de este tipo. Sin embargo, tanto esfuerzo de ambas partes fue para nada, porque la mayoría de los magistrados de la Corte optaron por inhibirse, diciendo que la demanda de la ciudadana no contaba con los requisitos necesarios para que los funcionarios pudieran hacer un análisis de fondo sobre el tema. Esto es porque el artículo 122 ya había sido estudiado en la sentencia de 2006. Entonces, la demanda estaba sometida a una cosa juzgada. Por lo tanto, la demanda de la ciudadana debía contar con argumentos claros y sólidos que permitieran alterar la fuerza de esa cosa juzgada, requisito que no logró satisfacer el documento. Pero eso a mí me parece muy conveniente. Cuando les da miedo hablar de un tema, se inhiben y dejan que eso sea un problema para la Corte del futuro. Ojalá que ellos no les dé miedo hablar del tema. Bueno, lo que queremos mostrar en este video es que no solo recientemente la Corte ha venido hablando del tema del aborto, sino que lo ha hecho desde los inicios de su funcionamiento, tratando de dar una respuesta a la pugna sin fin entre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho a la vida del que está por nacer. La primera sentencia es la C-133 de 1994.
En esta, la Corte afirmó que la Constitución no solo debía proteger a las personas, sino que también debía velar por la defensa de todo el proceso de la vida humana. Asimismo, la Corte consideró que aunque el feto no fuera persona, también debía gozar de la protección de su derecho a la vida. En la sentencia C-013 de 1997, la Corte determinó que una mujer no sufre vulneración a su dignidad por el hecho de llevar a cabo un embarazo producto de acceso carnal. El argumento anterior se afirma porque se debe diferenciar entre el abuso sexual, el cual supone una degradación a la integridad de la mujer, y la procreación, la cual es un hecho que debe enorgullecer a la misma. ¿Qué? En la sentencia C-355 de 2006, la Corte estableció que existe una diferencia entre el derecho a la vida y la protección de la vida como un bien jurídico constitucional. Así, se dijo que para ser titular del derecho a la vida se debe contar necesariamente con la calidad de persona jurídica, mientras que la protección de la vida como bien jurídico resulta extensiva incluso para seres que no tienen personalidad. Entonces, aunque el ordenamiento jurídico le otorga un grado de protección al nasciturus, esa protección no se debe equiparar a las garantías que se le dan al sujeto con calidad de persona. La Corte también determinó que la potestad de los legisladores para tipificar como delictivas conductas que atentan contra la vida no puede desconocer el hecho de que las mujeres son seres humanos dignos que no merecen estar sometidas a situaciones que coarten su posibilidad de decisión y que faciliten su entendimiento como una herramienta de procreación. Por esto, el tribunal afirmó que la penalización del aborto en todas las circunstancias suponía una supremacía total de la protección de la vida del nasciturus frente a los derechos fundamentales de las mujeres gestantes, generándose un desequilibrio para la garantía de las mujeres y que por ende resulta inconstitucional. Así, el tribunal decidió despenalizar el aborto en 3 circunstancias. Cuando el embarazo ponga en peligro la vida o salud de la mujer. Cuando el feto presente una malformación que haga inviable su vida. Cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada de abuso sexual o de incesto. Vale recalcar que la Corte no declaró la despenalización total del aborto, pues argumentó que así se dejaría totalmente desprotegida la vida del que está por nacer. En la sentencia T-988 de 2007, el Tribunal Constitucional determinó que ninguna EPS podía exigir requisitos adicionales a los establecidos en la sentencia C-355 de 2006 para realizar abortos en mujeres gestantes víctimas de acceso carnal. ¿Ven por qué es problemático que en el caso de Diana, al que nos referimos en el inicio del video, se le exigiera una orden judicial a la niña para poder realizarle el aborto? En la sentencia T-209 del 2008, la Corte resolvió el caso de una niña de 13 años que fue víctima de acceso carnal y que como consecuencia quedó embarazada, con infecciones de transmisión sexual y con daños psicológicos, situaciones que la llevaron hasta el punto de querer suicidarse. La EPS a la cual estaba vinculada se negó a practicarle un aborto, justificando su decisión en una objeción de conciencia que presentaron de manera conjunta todos los ginecólogos de tal EPS. Respecto a la objeción de conciencia, el tribunal estableció que ésta no podía ser presentada de manera conjunta, sino individual, y que debía estar fundamentada en una creencia religiosa y no en la opinión de un médico en si está de acuerdo o no con el aborto. En esta sentencia, el tribunal también le ordenó a los encargados de prestar el servicio público de salud el deber de garantizar a sus clientes la existencia de personal habilitado para realizar el aborto a las mujeres que así lo requiriesen. En la sentencia T-388 del 2009, la Corte aseguró que ninguna entidad prestadora de salud puede, bajo ninguna justificación, negarse a prestar el servicio del aborto en los casos contemplados en la sentencia del 2006. ¿Escucharon? No se le pueden negar, dejen de hacerle más difícil el proceso a las mujeres que ya de por sí es demasiado traumático. En la sentencia SU 096 de 2018 se estableció que el desarrollo jurisprudencial sobre el aborto no había establecido un límite a la edad del feto para la realización de la práctica, por lo que los profesionales de la salud debían informarle a la mujer gestante las condiciones de salud en las que se encontraba para que así ésta pudiera tomar una decisión. Ahora bien, ya que sabemos todo el camino que la Corte ha recorrido para tratar la problemática del aborto, nos preguntamos: ¿Y ahora qué? ¿qué hacemos para impedir la muerte de las mujeres que se someten a abortos clandestinos mal hechos? ¿Qué hacemos con los casos en los que una mujer decide abortar amparada en una causal de despenalización, pero la entidad encargada de prestar el servicio se niega?
¿Qué podemos hacer para evitar las complicaciones que sufren el 33% del total de mujeres que tienen abortos clandestinos? ¿Cómo logramos proteger a las mujeres colombianas? El aborto es una realidad inminente en Colombia. Quiéranlo o no, prohíbanlo o no, hay y van a haber abortos. La cuestión aquí es cómo va a actuar el Estado frente a esta innegable problemática de salud pública. ¿Será que Duque se irá a hacer el desenterado con el tema, así como lo ha hecho con el asesinato de los líderes sociales? ¿De qué me hablas, Diego? Tengamos en cuenta que el aborto es un infierno para cualquiera. No se lo hagamos más difícil a las mujeres y tampoco les quitemos la potestad de decidir sobre su propio cuerpo. Porque si se las quitamos, ¿no será eso querer decidir por ellas? Entonces, con toda la información que tiene el gobierno, solo le queda una opción. Decidir.